El video que estás por ver se publicó originalmente hace un tiempo en dos partes. Como es una de nuestras casas favoritas del canal, hoy lo compartimos nuevamente en formato completo, para que sea más fácil disfrutarlo, especialmente si acabas de llegar por aquí. Gracias infinitas por acompañarnos. Hola a todos jóvenes, bienvenidos a una obra del arquitecto Jorge Gómez de Cubo 180. Arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Encantados de estar acá de regreso. Estamos en Cali, en Colombia. Seguimos en Cali, Colombia. Pero ahora estamos en la parte alta de Cali. En la parte alta de Cali, como puedes ver, allá está Cali y esta es la zona de Pance, la parte como suburbana, como te mencionaba, es una casa también en lotes, en una parcelación de lotes, donde cada persona tiene su lote y puede desarrollar el proyecto como quiera, pues de la parte de diseño. Entonces, pues este fue un proyecto que desarrollamos ya desde hace unos 3 años. La Casa 30 se llama. ¿Por qué Casa 30? Simplemente era como el número que tenía por nomenclatura y la dejamos como Casa 30, nos gustó mucho. Entonces, realmente aquí, digamos, los retos están en como son lotes, realmente no son lotes muy grandes, es un lote de 1200 metros, digamos, para el sector que tiene otros predios con lotes muy grandes. Este es un condominio que tiene lotes de 1200 hasta 1500 metros. Ok. ¿De frente cuánto tiene de fondo? De fondo tiene 40 metros, 45 metros, y así tiene 25, 30 por 50 aproximadamente. 30 por 50, sí. Te la compro. Ya. Oye, qué buena vegetación. Tú la hiciste, ¿verdad? Bueno, sí, tú todo también. El diseño, ese es el paisaje. El paisajismo es nuestro. Me encanta lo sutil que es la rampa. Es una rampa aquí, larga y baja. Exactamente, aquí aprovechamos, digamos, la pendiente del lote. Teníamos varias condiciones. La primera era ya una casa existente que prácticamente eliminaba una parte de la visual hacia el Valle del Cauca y hacia la ciudad. Entonces teníamos que resolver cómo nos íbamos, digamos, cómo íbamos a manejar el aislamiento, que es un aislamiento que se debe dejar por ambos lados y en el fondo. Y aquí lo que quisimos hacer era aprovechar que ellos ya tenían el acceso de los vehículos por esta parte, nosotros también plantear el acceso y aprovechar la pendiente del lote para hundirnos medio piso y levantarnos medio piso. Entonces ahí pudimos sacar este espacio que es el área pues de sótano de los parqueaderos y tener como ese aislamiento entre las dos casas en el tema pues como de acceso de los vehículos. Entonces si tú ves cómo manejamos nosotros todos los proyectos, tenemos siempre la aproximación. Para nosotros es muy importante siempre cómo uno va a llegar hacia la casa. Sí, era tener como este espacio que te recibe, que a través con estos filodendros y estas alocáceas, manejar el tema de la vegetación antes del edificio y cómo íbamos a manejar los diferentes niveles y la volumetría que estábamos planteando en este proyecto, incluso con el manejo de la materialidad, tener estos elementos de cemento, son unos elementos de cemento, se llama concrestone, y manejar en el resto de la volumetría el tema pues de tener el color blanco, pero con un granotez, una textura que le da ese material a todo el resto de las fachadas. Y la madera que siempre utilizamos, que nos gusta utilizar siempre para darle más calidez a las volumetrías. Entonces me gustaría que vieras por acá, Abraham. Sí, elegante. Sí, como por ejemplo manejamos todo el tema también del aislamiento contra la otra casa, manejar una fachada como muy cerrada, una fachada que arranca en esta esquina. Vuelvo y te digo, me gusta mucho manejar las diagonales para generar esos embudos de acceso, y como desde acá teníamos este espacio más cerrado para tener aquí, digamos, protección contra esta casa, manejamos esos elementos que nos ayudan como a proteger además del sol, porque las vistas, la ubicación, el sol vuelve, aquí está
el, el sol de la tarde, ¿sí? Ujú. Entonces el oeste, allá está, por allá sale el sol, por acá se esconde, entonces esta fachada era muy cerrada, es muy cerrada. Es muy cerrada. Y puedes ver cómo empezamos a manejar con la misma volumetría esos movimientos para ir ampliando los diferentes espacios, que eso ahorita lo podemos recorrer, vas a ver que allá rematamos en un espacio, en un patiecito, en un jardín que está donde está la zona de gimnasio. Nos vamos a recorrerla. Bueno, Oye, y ahorita bienvenidos. así es el clima, porque ahorita son las 5 de la tarde apenas Aquí y el no hay nada viento, de sol como del poniente. claro, como incluso esta es la zona que lleva hacia Pance, el río Pance, y los farallones, aquí siempre hay un viento que nosotros recogemos a través de esos patios. Ya vas a ver aquí Buenísimo. al interior Ahí está el árbol saliendo, claro. Me Mira. encantó ese ladrillo está de cemento, bloque de cemento, es un muy bloquecito elegante. de cemento, de enchape, es un enchape. Y siempre aquí mostrar en esta fachada como ese manejo de las diferentes alturas y el patio, desde donde sale ese árbol, vas a ver ahorita al interior cómo ese patio pues empieza a generar un espacio interior muy agradable. Listo. Bienvenidos. Bueno, Vean qué entonces, espectáculo, o sea, el jardín adentro. exactamente, la idea era desde este punto tener como especie de protección antes de acceder a la casa, ¿sí? El sol, la lluvia, todo, y pasas esta puerta y llegas a este espacio que es el espacio que organiza, que reparte eh, los diferentes Espacios, espacios áreas. sí, de la casa, tener siempre como te dije en el otro proyecto, me gusta organizar los espacios privados, los públicos y los espacios de servicios. Entonces por aquí vamos a llegar a los espacios más privados por esta escalera que nos va llevando pues a las habitaciones. Y era tener como este espacio aquí de donde uno llega y tiene los patios, la vegetación alrededor y un espacio adicional allá que querían los propietarios, que era un espacio para tener ahí un oratorio, un espacio donde poder hacer yoga, todo lo están armando todavía, pero como puedes ver es un espacio que con el patio y el árbol que sembramos incluso desde antes de la obra. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué árbol es este? Parece olivo. Un Parece olivo, algo... un Sí, olivo. ¿verdad? Es un olivo y lo sembramos en la obra, mejor dicho, lo protegíamos todos, mis trabajadores, todo el mundo protegiendo el arbolito, el dueño, todos, y mirarlo ya el tamaño que tiene. Y la idea aquí era pasar al espacio público, un espacio que, como en todos los proyectos, nos gusta, primero que tenga una buena altura, que tenga una condición de poderse conectar con los diferentes espacios de la casa. Entonces, aquí están los espacios que también se abren, se cierran y se abren, ¿sí? Para generar, esta es la terraza. ¿Por qué esta forma y por qué este giro? Queríamos un espacio que fuera dando la vuelta a todo, como que pudiera girar alrededor de todas esas actividades y cómo poder llegar a esta sala y sabiendo que teníamos la condición de otra casa que estaba ahí al lado que nos iba a quitar visual, con este mismo giro y con esta misma diagonal podíamos generar que pudiéramos tener la visual directa hacia el valle. Si tú claro, la hiciste perpendicular a la vista. Exactamente, entonces ahí hicimos este giro y alrededor de él es que giran todas las actividades. Entonces aquí tenemos este espacio, sí, que tiene toda digamos, toda esa viga metálica que empieza con la madera, que es el paso hacia las habitaciones y es como tener uno también visual desde ese paso, pero también tener esa relación espacial, pues, digámoslo así, entre el acceso hacia las habitaciones y todo el tema de la sala. Entonces llegamos a esta terraza, donde también a mí me encanta y me gusta mucho en los diseños que las cocinas no queden por allá escondidas, sino que se protejan, no queden tan a la vista, pero que a la vez también estén participando de todo. Entonces, si ves esta cocina con esta isla y con todo este manejo, pues se conecta con todas las actividades. Todo el mundo está aquí en sus reuniones y aquí puede estar uno rápidamente sentado y luego salir a esta otra o a esta mesa que mantiene todo el mundo termina sentado aquí porque pues el sonido del agua, la visual a la piscina, la visual a los jardines, digamos a toda la parte del prado, de cómo tener todo este manejo paisajístico que en todos los proyectos involucramos. Si tú ves
Por todos lados tenemos siempre sembrado algo, elementos que nos van dando como ese manejo al interior de los proyectos, que contrasta además. El verde siempre le va a aportar, no solo por todo lo que puede traer digamos, en su conjunto de visual, de lo que uno ve, sino de lo que uno también siente, el movimiento, ¿sí? Todo eso es lo que nos encanta en los proyectos. Entonces, aquí puedes ver esta cocina, aquí abrimos hacia el vacío. Este es el volado que se ve de la fachada, ¿sí? Aquí estamos volando con y ahorita te explico en la composición de la casa. Es un volumen al cual se le monta otro que va dando toda la vuelta, llegando hasta acá en volado y allá apoyándose en ese otro que vimos que incluso empiezan a hacer esos giros que incluimos en los proyectos. Entonces, cómo tener todo aquí, la parte social, la parte De de servicio. servicios, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, entramos a ¿sí? Ah, el cuarto de servicio, de Sí, lavado. abierto por encima, todo. Bonito es cuando tienes esta cubierta para trabajar, ¿no? Para Doblar trabajar ropa. y todo, y cómo todos estos elementos tienen un servicio. Aquí se va poniendo lo que van sacando, todo. Un espacio, Ah, de máquinas, sí, cuarto de servicio. cuarto de servicio que tiene aquí su ventana, aquí otra, y aquí ella después en todo su conjunto, Ah, ya vi la pero escalera. tener su espacio y todo. Y ¿sí? su baño. Y su baño acá. Ajá. Al Al lado, fíjense, ahí está la iluminación. claro, mira, Ajá. todo tiene ventilación y iluminación. Y este es un acceso, si ves desde por acá, porque uno puede acceder desde el parqueadero por ascensor o por esta escalera. Si quieres bajamos y vamos hasta desde este punto, que esta es la fachada principal que uno ve, la grieta esta que tenemos aquí para cuando uno bajara allá tener esa visual y que empezaran a abrir los jardines por acá. Muy bien. Y como con esta escalera, Qué buena escalera, ¿eh? Pues claro, es que es la principal que van a usar. la principal la usamos, casi que la usan por el ascensor, porque las llegadas son por donde entramos, y esta es como la que ellos usan, donde aquí aprovechamos, pues, como te mencionaba, la pendiente del lote, y entonces bajamos medio y subimos medio y se generó este gran espacio que tiene todo el tema técnico, que tiene el tema aquí, todos los cuartos eléctricos, todo bien. ¿Qué altura tenemos aquí de piso a techo? Aquí Como un 220. 230. 230. Sí, mira, aquí caen camionetas, doctor. Perfecto, pero me gusta que se siente compacto. Exacto. Entonces, mira, aquí se ve ya la primer volumetría, ¿sí ves? Esta volumetría que viene y sale aquí a la fachada, y la otra que se le monta y da toda la vuelta, y manejando el material, pues, con Crestone. Manejar aquí todo el tema también, por ejemplo, de estas canales. Todo esto es una canal para evitar problemas, pero también utilizar el diseño en estas propuestas, cómo generamos esa pequeña grietica y toda la canal va por dentro y uno solo ve este elemento y no una canal, pues, ahí que fuera Muy elegante. No grandota. ves tantas líneas, ¿verdad? Sí, Y este adoquín también muy Sí. acertado, ¿eh? exactamente. Cámara, como para no ser todo un concreto, sino simplemente con este gramoquín, utilizar el verde que va saliendo, las piedritas, y genera, digamos, un contraste con el resto de la casa. Y siempre el tema, un pequeño ahí, este pequeño jardincito que va generando todo esto con las palmas, y otra vez los filodendros, y más alocacias puedes ver. Y el remate allá, ¿sí? Para todo el tema de que se puedan girar los carros y tener todos los carros. Ah, esa parte es importante, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tiene la cochera? Esta me interesa mucho. Este de acá, Ajá. 550. Nos vamos por el ascensor. Eso es todo. Buenísimo, fíjense. Entonces, tú necesitas más o menos 5 metros 50 más otros 5,50, 11 metros. De aquí hasta acá hay 6. De aquí hasta acá hay 6 porque los carros, como esas camionetas muy grandes, entonces dejamos 6 metros hasta este borde y hasta allá 5,50 para poder que el carro llegue y pueda girar acá a la reversa y entrar y salir cómodamente, no tener un parqueadero pues de esos que toca Sí, toca estar haciendo muchas pausas. Oye, me Exacto. encantó este acceso, ¿eh? Se siente la sustracción súper limpia. Exacto.
Entonces por aquí estarían llegando los invitados. Llegan acá. Buena obra de arte, perfecto. Todo, incluso aquí faltan unos elementos. Y aquí sin puerta. Sin puertas, y aquí porque esto es controlado, todo tiene un sistema de domótica donde todo se controla. Está buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene el espacio del elevador? A ver, este es un espacio, aquí dice con capacidad para 6 personas. Ajá. Y esto aproximadamente tiene, creo que eran 90, ¿sí? 80, 85, y así tiene 120. Entonces mira, sale uno acá y otra vez vuelve y se conecta. O sea, la idea del ascensor es que uno salga otra vez al gran espacio que es de doble altura, donde también manejamos, por ejemplo, la iluminación, el tema de la madera, cómo utilizar todos los materiales, como te decía en el otro proyecto. Me gusta hacer esos contrastes y aprovechar pues que uno realmente tiene también que concertar con el cliente, ¿no? Y hay cosas que el cliente quiere y uno tiene que irlo manejando, pues, cómo lo va... Irlo guiando. Irlo guiando sobre la propuesta que uno tiene. Claro. Y ya luego uno, pues, puede tener estos resultados, ¿sí? Qué bonito. ¿Qué madera es? Esta madera es cedro catedral. Ok. Es muy linda, me parece, y la utilizamos en toda la casa. Pasemos acá al remate a este espacio que también es muy importante para la casa porque en los proyectos las piscinas generan esos espacios de contemplación, el sonido y tener todos estos elementos pues que ahora se incluyen en las propuestas, pero principalmente era tener ese remate hacia el valle desde la piscina. Me gustaría apagar un momentico, voy a hacerlo apagar para que veas, incluso cuando uno quiere tener este sonido o el mismo sonido que genera que sea en un punto sin fin y en otro tener todos los corredores y los espacios para disfrutar de esa vista. Entonces, ¿cómo empezamos a generar estos espacios exteriores con su mobiliario? ¿Sí? Siéntate, disfruta. Así. Exacto. Entonces uno aquí, pues realmente es una vista a Cali y al valle y a los cerros que a mí me parece espectacular. Empieza uno a sentir el viento, el sonido del agua, ¿sí? Todo ese juego digamos, de intenciones que tiene uno en la propuesta que son tan importantes al final y que llegan a tener estos resultados. Si tú puedes ver, aquí manejamos playita, el jacuzzi, esa piscina sin fin. Siempre me imaginé cuando estaba haciendo la propuesta y le decía al cliente, algún día, y ya lo he hecho porque afortunadamente con mis clientes siempre queda una buena amistad, una muy buena relación. Entonces, siempre le decía, ¿te imaginas cuando estemos allá en el borde mirando a Cali? Entonces eso se logró, aquí estamos. Total. Incluso mira, infinito. Por este mismo punto, aprovechando también, aquí nosotros hicimos, ya hablando de la construcción, pues como teníamos que hundirnos una parte, pero también el lote tenía una pendiente, entonces, ¿qué hicimos? La piscina prácticamente es lo que sostiene toda esta tierra, porque la piscina está por fuera. Ella digamos, son muros de concreto para poder generar ese sinfín y aprovechar y levantar este punto, teniendo en cuenta que teníamos esas condiciones de tener otra casa al frente, de tratar de tener esta visual. Entonces, esto era bien importante porque nos permitía generar otros espacios que vas a ver allá en unos patios interiores y cómo con la misma tierra que sacábamos del terreno, toda la traíamos para acá y la reorganizábamos para generar todos estos espacios. Entonces, como te decía, mira volumétricamente, viene el volumen, digamos, del concrestone, el gris, cemento, y como el otro elemento se le monta por encima y viene y da la vuelta completa hasta la fachada. Y antes de donde está el árbol y ese otro elemento, gira y genera ese patio y la salida del árbol. Entonces son esos pequeños detalles que hacen la diferencia en la propuesta arquitectónica. Y es lo que te digo, nosotros manejamos mucho la volumetría, los llenos, los vacíos, cómo empezamos esos giros que ves para que se genere el acceso, para que se genere el espacio y le dan, digamos, otra visión al edificio, otra
Otra lectura. Otra lectura, exactamente, Sí, que sí, es sí, mucho sí. más Es muy dinámico. dinámica. Ujú. Esto me gusta mucho, la verdad, cómo empiezan los jardines a salir en las mismas fachadas, en todos los bordes, acá en las mismas. Vas a ver que aquí tenemos unos espacios bien interesantes ahora que recorramos, pero quisiera mostrarte este espacio también, Vamos. que Oye, hace las parte jardineras como increíbles, ¿eh? de Las los jardineras, qué exteriores, vista ¿sí? le dan. Y cómo utilizamos unos muros para crear este otro patiecito Buena. que me encanta acá y que te genera por la misma volumetría, ¿sí? Mira, lo que te decía, si te haces acá, Abraham, vas a ver cómo hacemos esos giros y empieza a salir el otro volumen en fachada, cómo distinguir cada elemento de la propuesta. Entonces, este es el que viene y va en primer piso y el patio y el primer elemento, que es donde está el árbol, y el otro que está por encima y viene, ¿sí? Aquí se retranquea y genera este volumen acá para conformar este otro espacio que a través también del manejo paisajístico, pues empieza a generar como esta tranquilidad, cómo cambia aquí, cómo cambiar como los espacios que uno, yo siempre le digo a mis clientes, no quiero que en una sola mirada se consuma todo el proyecto, sino tener diferentes espacios a los cuales en los cuales el propietario pueda estar y tener diferentes Ambientes. ambientes. Entonces mira, por ejemplo, aquí aprovechando La todo esquina. ese, ¿Cómo cortó la esquina? en toda la esquina generamos este gimnasio pues del cliente que quería su gimnasio que quedara independiente donde él pudiera venir a hacer su ejercicio muy tranquilo y todo, pues bien Con ventilación cruzada, ¿no? Estuvo perfecto. y acá pues todos los equipos del hombre y tal. Entonces, y sale Buenísimo. acá este patio, aquí puede seguir entrenando y haciendo. Aprovechamos las piedras que sacamos de las que nos aparecían incluso en la excavación, ni siquiera las más profundas, sino ahí encima salían estas piedrotas y las aprovechamos en varias partes del proyecto. No sé si en el patio interior también tenemos otra al lado del árbol, hay otra piedra grande que la guardamos todas aquí a un lado mientras hacíamos la obra. Buenísimo. O sea, no se las llevaron, las dejaron aquí. Todas. Oye, este patio está genial. Y Sí. aprovechando la topografía. La topografía, mira, ahí se ve realmente cómo era y cómo iba bajando la casa. Y aprovechar ese mismo para generar el tema de los parqueaderos en medio sótano. Aquí ves pues los Eugenios, ¿sí? Y aquí pues todo el tema del Ah, son ambiente. Eugenios, ya los conocía los Eugenios. Sí, Oye, los muros de concreto también, sí, bellísimos. Aquí los martelinaste, ¿verdad? sí, exactamente, aquí. Entonces ingresemos otra vez a la casa para seguir el recorrido. Aquí tenemos estructura de concreto, ¿verdad? Sí, aquí hay muros de concreto, Vigas de concreto. vigas de concreto y algunas, las metálicas, simplemente cuando queríamos generar, digamos, por, por ejemplo, este puente, cómo pasábamos acá. Entonces, mira la otra piedra, Piedra, claro. aquí está. Entonces, aquí ya vamos a pasar como a la zona más interior. Sí. Voy a entrar. Me gusta este muro cómo divide, ¿verdad? Le da privacidad a la circulación. Privacidad a la circulación. Y recuerdo que esta fue una discusión con mis arquitectos, con el cliente, que si le dejábamos o no el espacio, y mira lo que produce el espacio. Tener esa visión desde aquí al árbol, perfecta. Entonces estás aquí en la sala y estás viendo el árbol perfecto allá como un elemento que al final se integra visualmente también desde este punto, y eso me parecía súper. Muchas personas me decían, no, dejemos el muro cerrado. Y yo, no, lo quiero abrir, quiero que se vea el árbol, quiero que se vea el patio. Y ahí está, se ve Está muy bonito, son una capa, son graduales las capas entre los patios y el interior. Y mira, por ejemplo, por este cuartico también para generar esos espacios que se integran, generamos aquí el cine. Y aquí tenemos un cine. Esto no me lo esperaba. Sí. En este momento pues totalmente cerrado con todos sus elementos, él quería mejor dicho, con sus elementos en diferentes alturas, todo, pero que a la vez se pudiera abrir totalmente y se pudiera ver Cali. Genial.
Entonces, siempre pensando estas terracitas donde uno podría, mira, entonces están acá, cuando se hacen otro tipo de reuniones y ¡pa! Allá la visual. Está Sí. buenísimo, ¿eh? Porque normalmente los cines están oscuros, en el Oscuros, sótano, escondidos, ¿no? escondidos. Aquí se puede proyectar el partido y todo el mundo está en la piscina, entra, sale, toda esa actividad que a mí me encanta que se conecten, no que queden tan... Y ya si él quiere, como él, por decisión de él, listo, yo quiero el gimnasio allá porque no quiero que... Listo, allá está tu gimnasio totalmente, pero sí me gusta mucho que se empiecen a... Incluso por aquí sale uno al mismo corredor, Ah, sí. porque ese es un acceso desde la sala. Y tenemos este otro corredor. Ah, qué loca está esta casa, ¿eh? O sea, Mira, hiciste una serie de circulaciones de muy circulaciones. eficientes. ¿Por qué? ¿Y aquí por qué? Porque aquí el sol, aquí sabíamos que íbamos a tener otro. Entonces aquí generamos toda esta circulación que remata. Con las plantas adentro, es que eso es Exactamente, increíble. a mí me encanta. Que eso genera otro ambiente, es un ambiente totalmente diferente. Y como uno, mira, vas pasando por aquí, si esto está abierto, allá ves la piscina, ves todo, ves Cali. Y aquí tenemos el cuarto de huéspedes que queríamos que quedara acá también como tan súper independiente, que tuviera vista a Cali. Mejor dicho, aquí es una experiencia lo que queríamos generar. Entonces el que venga aquí a quedarse también va a tener su experiencia, va a tener su vista. Eso por la noche es las luces de Cali, la piscina, la luz de la piscina. O sea, es espectacular realmente lo que se pudo generar, sabiendo que, claro, teníamos una casa que nos iba a tapar gran parte de la visual. Ahora vas a ver incluso en otro piso superior la visual que tienen. Y dijimos, no, tenemos que aprovecharlo y vamos a generar entonces aquí algo impactante para el que los visite. Entonces todo con su respectivo también vestier, ¿sí? Totalmente iluminado y ventilado. Entonces acá, por ejemplo, mira, Ah, jardincitos todos con interiores. jardín, la ventilación es por ese lado, con unos elementos que no dejan pasar, que nadie vea, pero dejan entrar, circular el viento a través de esa ventana que está allá. Y estos espacios, digamos, unas habitaciones que son para los clientes pues que van a visitar al dueño. Y bien iluminadas naturalmente los vestidores, ¿eh? Muy Sí, bien. claro, ahí con su ventana, todo. Y acá, bueno, sale uno, cierra acá también y quedó todo allá privado. Hasta los espacios los pensaste muy bien, ¿no? Los nichos con su detalle. Todo con sus detalles ¿Y el y interiorismo quién lo hizo? ¿O ustedes lo hicieron también? el interiorismo, hay muchas cosas que trajeron de la otra casa. Yo le había hecho una remodelación a este cliente que me volvió a dar la oportunidad Qué de bueno. seguir trabajando con él y muchas cosas son de la otra casa. Algunas, digamos, se van a cambiar luego porque realmente él quiere que el diseño interior pues tenga otro mobiliario. Pero por ahora se trajo, obviamente no en el cine, pero sí en las habitaciones realmente está lo que tenían antes. Este sí lo conformamos totalmente nuevo. Entonces vamos. Genial. Qué buen Ahorita. cine. Pero este pasillo me va ganando, ¿eh? Mira ahí las. Sí, la celosía funciona perfecto. Sí, claro. Y aquí todos estos elementos que abren y permiten pues que por todo lado tratar de buscar la ventilación cruzada por este patio. Mira toda esta apertura, esta también se cierra y se abre toda para que todo ese patio empiece también, el viento que viene así, se vaya. Me encanta. Entonces vamos al segundo piso. Entonces mira la escalera cómo la anclamos a este muro, ¿sí? Con estos elementos y tener esta baranda que, digamos, con un perfil metálico le generamos todo este borde que nos parecía también Ay, casi buenísimo en no el se ve. diseño y no se nota. Y él le ayuda también incluso A los acá soportes, a los ¿verdad? soportes. Entonces vos la ves totalmente como volado, pero él tiene el detalle aquí que le ayuda a reforzar. Las he hecho sin nada también, uno las calcula, pero en este caso queríamos ese borde para generar la baranda. Entonces aquí llegas a este espacio, que también por ejemplo este quedó con el mobiliario de la casa, pero aquí va a haber una sala donde ellos se encuentran con los hijos, tener ahí el tema del árbol. Y cómo aquí empezamos a repartir. Vamos primero a las habitaciones, que era lo que te decía, mira, pasar por acá, que me parecía súper tener la visual, que ya incluso nuestras máscaras están, tenemos unas terrazas también con jardines, siempre esas terrazas nosotros sí las ponemos
en esos elementos de concreto para que no queden directamente sobre la losa, sino que siempre evitar ahí posibles Filtraciones. filtraciones de humedades. Y tener esta relación espacial que me encanta, que uno pueda ver allá está la familia, entonces los hijos salen, tal. Una Entonces, quesadilla, mamá. ¿Aquí comen quesadillas también o no tanto? sí. Y lo mismo, conectado con el ascensor. Entonces tú también puedes salir desde el sótano a este punto que también empieza a repartir hacia las habitaciones. ¿Sí? Excelente. Entonces mira, por ejemplo, Buen elevado. vamos a esta habitación. Son habitaciones que no necesitaban ser tan grandes, pero sí que tuvieran todos los elementos, pues, que tener ahí Me gusta eso de que no necesitaban ser tan grandes, es Sí. cierto, ¿verdad? para que Era realmente necesario. ahí tienen su buen espacio para estudiar, todo. Incluso se manejaron unas terrazas exteriores. Mira, sales y tienes esta vista aquí. Espectacular. Mírame ahí los farallones. Y aquí teníamos que generar todos estos elementos de protección porque, eh, claro, el sol allá por la tarde se viene para acá, entonces aquí generar el muro y abrir solo una ventana acá y poner esos elementos quebrasoles de madera que le dan ese ritmo en la fachada a ese otro volumen que viene dando la vuelta acá y voltea hacia allá y genera, pues mira, por ejemplo, están crecidos. Antes los mantiene más bajitos, pero están crecidos. ¿Estos cómo se llaman o es bambú? Bambú. Bambú, ¿verdad? Bambú, y lo que te digo, mira las materas, Sí, las las materitas materas ahí, están genial. Y ¿sí? estos ya las compran así, ¿verdad? Sí, esas las venden y uno ya simplemente escoge. Y aquí, ¿qué queríamos? Que incluso las deben cortar un poquito porque, pues, además de tener la visual, pero generan como un aislamiento de ese espacio que es alto. Entonces, a la vez, el jardín se ve por fuera al exterior y por dentro tiene su otra función. Y aquí también la idea es que luego se van a poner, pues, mobiliario que se pueda aprovechar. Y este travertino, ¿de Travertino. dónde lo traen? ¿O es de aquí? Es ¿Tienen de aquí aquí, travertino? aquí ya lo conseguimos muy fácil. Buenísimo, mira qué Sí. bonito el tope. Entonces, mira, Ligerito. ligerito, exacto, para que el agua no Ujú. no se ingrese. Y eso que de todas maneras a veces llueve tan. Entonces, mira, por ejemplo, aquí el Vestier también tampoco necesita ser tan grande, tiene suficiente espacio, también ventilado, iluminado. Aquí está la ventana, todo. Y los baños, Qué ¿sí? bonito funciona, el vestier. Fue Sí. una L, pero muy bien organizada. Y aquí llegas y está el baño Usted es un crack, arquitecto. que se ventila por este punto. Me encanta que uno cuando se está bañando pueda ver el cielo. Entonces, desde acá, si quieres, puedes ver allí, Nos Abraham. vemos. Y que hasta el diseño, ¿verdad? Todo aquí casi sin escalón. Ahí está el cielo, buenísimo. Y las medidas justas, ¿verdad? No se Justas. siente sobrado nada. Nada, no tratar pues de hacer y pues ahora vas a ver en el otro baño, el baño del propietario. O sea, aquí en el lado corto debe de tener 320, ¿verdad? Así, 340 y 4 metros así. Ah, claro. Siempre trato de dejar más o menos esas medidas, porque es que a veces uno ve unos espacios, unos cuartos que uno entra y es tan grande que la cama se ve como Tienes chistosa. que andar viendo qué muebles le pones. Exacto. Entonces mira, por ejemplo, otra vez aquí cómo vuelve a aparecer toda la escena. Son escenas que uno empieza a crear, ¿no? Como aquí se ve el muro, el verde, los elementos exteriores, ¿sí? Eso me gusta muchísimo en los proyectos. Y La aquí, concatenación. es el cuarto prácticamente igualito. Aquí el cuarto, lo mismo prácticamente. Entonces, mira, tiene también su espacio para estudiar, su buena cama, ¿sí? Su televisor, todo su tema. Y ahora te muestro, este también tiene salida a la terraza. Y lo mismo, igualito. Aquí está también su ventana, aquí la tiene cerrada. Ventanas grandes en los vestidores. Sí. Claro, es la misma distribución. Lo mismo, igualito para que no peleara. Para que no pelearan. Democrático. Entonces, mira, el mismo baño con su misma ventilación desde arriba y todo. Buenísimo. Y si ves, está totalmente bien ventilado, bien. Ah, está perfecto. Me gusta que no tiene puerta, ¿verdad? No tiene. Aquí no hay puerta. No, ahí no. Entonces, mira, este cuarto, por ejemplo,
tiene esta salida a este espacio donde también se ve Cali, sino que esto lo han dejado, ya tienen que venir a cortarlo porque mira, allá está Cali. Está buenísimo. Sí, A mí me encanta así. sí, también, porque tiene mucha vista desde otros puntos y Sí, generar sí. estos espacios donde yo me imagino que los dos hermanos puedan salir acá y conversar un rato antes de irse a dormir, no sé, en la noche, que ventea tan rico, pues tener estos espacios en estas terrazas. Oye, qué buena juego de sillas y mesas. Ya vi que son como Concreto, de concreto con fibra de sí, vidrio, ¿verdad? con fibra, sí. Buenísimo. Y, Qué bueno, y Miguel. mira, otra vez, ahí dando la vuelta a todo el elemento, que allá viene, da la vuelta y entonces tener ese manejo y lo mismo, Se ve muy elegante. los elementos verticales, Y muy bien hecha la madera. O sea, ese es alucubón. alucobón, parece madera. Sí. Me gusta, porque todavía es más Du- ecológico. Y además dura, o sea, aquí Era no lo que te iba a decir, porque con el agua eso se tendría que estar haciendo, no, pudriendo, cada ¿verdad? 2 años tendríamos que estar haciéndole mantenimiento. No, esto aquí, Alucobond. alucubón, sí. Me gusta. O sea, no es aluminio, es alucobond. Denle por ahí, jóvenes. Hay que ir dejando de usar poco a poco la madera natural. Hay que darle La oportunidad. madera para los interiores y ese, Ujú. porque es que en el exterior es bien, Se lastima. sí, hay que estarle haciendo mucho mantenimiento. Entonces vuelve y pasa por su puente, como la iluminación, las visuales hacia los farallones en el lado que ahí va a recibir todo el sol, entonces este muro hace esa pared para detener ese sol que podría entrar por ahí. Qué elegante el muro. Mm. La Y saladería. como dijiste, divide el espacio pues de esa llegada antes de llegar a la sala. Entonces aquí también tener este corredor, los corredores largos que estén separados de la fachada y este es la alcoba principal. Y lo más importante y lo que él quería, poder tener esa visual, abrir todo eso y tener un balcón donde él se pudiera ubicar. Mira, aquí hay una salita y tener esta visual. ¿Cómo aprovechar que ya, digamos, la casa existía y cómo nosotros hacerle prácticamente el quite para poder tener esta panorámica que me fascina? Se logró todo. Se logró. Y los jardines, cómo estás haciendo los jardines y todo el tema del vidrio. Yo siempre también con él, siempre pensábamos, ojalá algún día podamos estar sentados hablando un rato aquí con esa visual. Esto de noche, ojalá ahorita ya está oscureciendo, de pronto podemos ver. La visual es increíble. Increíble. Y ya se ven las cordilleras. Va a ser la cordillera central. Sí, exacto. Ya lo empiezo a entender. Ajá, sí, ya te Sí, estaba sí, sí. ubicando aquí. Y mira, entonces por este punto, tener todo el tema pues de la madera, esos espacios que empieza uno a aprovechar y como aquí un vestier, ¿sí? Excelente. Que tuviera todo pues y acá los jardines y otra vez por solicitud de él, generar este espacio que pudiera ser privado pero que a la vez, y aquí cuando entres te vas a dar cuenta que por ejemplo, este baño pudiera, y esto es algo irónico, pero que se pudiera uno sentar y ver el baño. Claro, ver a Cali, ver la ciudad. Sí. Oye, qué buena, ¿eh? Entonces aquí era Está genial. la jardinera y Eso no se logra muy seguido. no, y aquí por ejemplo, mira, estos espacios que se iluminan desde arriba, pero que también tienen este otro patio interior, mira la vegetación, y eso es un Esto. patio, iluminado, y por acá también buscar la iluminación que sobre este muro, Ahí le llueve. ahí le llueve. Ahí le llueve y Increíble. tiene un vidrio hasta cierto punto y el resto es abierto y ahí entonces mira cómo están de bien Sí, sí. el jardín. No, a Esa mí ya me- locacia a está mí ya me dio espectacular. miedo, ¿eh? Esa locacia Y quiere tener bañarse. el doble para que se puedan utilizar al tiempo. Ay, qué bonito. Y aquí Sí. el mueble, ¿sí? El mueble pues con todos sus accesorios y todos los elementos de madera, todo aquí para arreglarse. Y aquí uno salir y tener esa vista,
vamos a dejarla. Si uno quiere, le limita la visual, si uno quiere la cierra, si uno quiere la abre, mejor dicho, tener todas las posibilidades, todas. Qué buen vestidor, qué buen baño, qué buena casa, qué buena vista. Sí, la verdad, creo que ¿Y en y cuánto tiempo la construiste? ¿La construyeron su equipo? año y medio nos demoramos en esta casa, Muy buen tiempo para una muy casa. ¿Cuántos bueno, metros cuadrados tiene de construcción? 700, Ah, es muy, muy buen tiempo. sí, la verdad. ¿Cuántos albañiles estuvieron en la obra? Uf, no, aquí eran muchos equipos porque pues era el equipo pues de construcción que con el maestro que siempre trabajo mis proyectos pues que aproximadamente son llegan a ser hasta 10, 12, 15 personas, pero es que cuando uno ya lo ve con, entonces el equipo de los eléctricos que son 4, el equipo de los hidrosanitarios Sí, que sí, eran sí. 3, más el equipo de la domótica, no, eran aproximadamente aquí en momentos con 40 personas, 45 personas trabajando todas al tiempo. Sí, Es entonces muchísima coordinación la es construcción. mucha coordinación. ¿Y ustedes cómo lo trabajan el proyecto o la obra? ¿Van por administración o dan un presupuesto No, nosotros, alzado? cuando nosotros hacemos el proyecto, nosotros hacemos todos los diseños, tanto el diseño arquitectónico como los diseños técnicos. Y adicional entregamos un presupuesto con un cronograma, el presupuesto lo más completo posible. No hay presupuesto completo, y eso lo explico yo a todos mis clientes, no hay el presupuesto perfecto. Y más porque a pesar de que en el diseño se definen muchos temas de la materialidad, que en ese digamos pueden haber diferencias grandísimas en los valores, eh, sí, es imposible tener el valor total. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos lo más así detallado el presupuesto y, y en eso necesitamos incluso unas definiciones con el mismo cliente cuando estamos haciendo el proyecto, ¿sí? Ujú. Que la madera, cuál va a ser, y eso le Claro, vamos a poner todo. un Tienen precio. que definir todo. Y hay muchas cosas que incluso en el medio de la construcción cambian de precio, suben de precio, todo. Entonces es imposible darle el valor Sí, ahí. para dar un precio, o sea, si esta casa te lo hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo quiero que me digas cuánto me va a costar y que de ahí no pase. Tienes que elevarte un 30% aproximadamente de los costos que tienes. Exactamente. Y bueno, no, yo creo que uno empieza a generar un grupo, ¿no? Un Ujú. grupo con el cual entonces trabajo la madera, el grupo que trabaja el alucubón, el que trabaja el aluminio y el vidrio, el que trabaja los pisos, el que trabaja todo, y ahí vamos nosotros desarrollando pues el proyecto para llegar a A este esta, gran resultado. a estos resultados. Venga, Vamos, vamos jóvenes. ¿A dónde entonces, nos lleva esta casa? creo que al lugar más impresionante en términos de la visual, y era poder pensar que podíamos pasar por encima de la otra casa. Vámonos en el elevador, ¿por qué no? Exactamente. Oye, este elevador funciona muy bien, ¿eh? Se siente como de hotel. Sí, La mayoría de los elevadores, la verdad, de las casas, se sienten como un añadido. sí. Es muy raro que se sienta ya todo muy integrado. Realmente la ubicación, creo que uno no lo siente dentro de la casa, uno no lo percibe. No, no, no. Está muy bien ubicadito. Entonces aquí vamos a salir a este espacio. ¿Sí? El cliente me decía, yo quiero aprovechar la cubierta, quiero que sea una cubierta. Cracks. Se Y les dice cracks. quería un espacio que pasáramos por encima de la casa y tuviera esta visual. Y se logró. Se logró. Desde aquí ver los cerros, las Tres Cruces, Cristo Rey, todo Cali y el Valle. Y lo mismo, manejamos el tema pues con estos elementos que nos ayudan a mirar un poquito, tener esa relación con la otra terraza, ver la piscina desde este punto, la terraza de él, cómo se empiezan a integrar todos esos espacios, ¿sí? Tener esa visión hacia los farallones, que es muy bonita, lastimosamente hoy está tapada y va a caer Un tormentón un marca llorará, aguacero diría mi tremendo, pero papá. es bellísimo como se ve todo el Pico del Oro y todo eso. Y acá Ay, güey. que quería un jacuzzi, yo le hago lo que usted me pida. Yo sí, dentro de mis condiciones de diseño, cómo lo ubicamos en un punto que quede acá y acá
me dice él que es el espacio que más disfruta porque por la noche aquí ventea muy rico y esto es caliente. Uf. Entonces esto, con esta vista, pues es un espacio increíble. Y la idea era que aquí pudiera haber bastante gente, pudiera hacer un asado, incluso tener estos espacios, todo el mobiliario, ¿no? Mobiliario de concreto que aguantara exteriores, lo mismo las sillas, e incluso como hace tanto frío, aquí hay este elemento que para que es Una una chimenea chimenea, sí, exactamente, de gas, de de gas, alcohol. y entonces aquí hacer el calorcito, pues, y tener este ambiente aquí, la altura exacta para que uno aquí sentado también pudiera ver todo. Hagan de cuenta que están sentados aquí, miren. Sí, Está, mires, está sí, esta buenísimo. chimenita aquí hace calorcito porque aquí de noche hace un frío tremendo, el viento es frío, baja el viento de los farallón de allá. Y aquí se siente mucho frío y también el tema tenemos la iluminación, todo, entonces es un espacio muy agradable. El, el cliente me dice que es uno de los espacios que más disfruta y pues, hoy Sí le creo. le creo. Qué Sí, bonito articuló, ¿eh? Aquí el eje con este otro eje, exacto. así Y mira, por en ejemplo, diagonal. siempre la piscina, todo, tener todas las visuales, las más cercanas, las lejanas, siempre el manejo de las visuales. Es un tema que también, Oye, me llamó la atención la lámina. Es para impermeabilizar, es para el agua, captación pluvial, ¿cuál? toda esta. O sea, en vez de dejar la losa y impermeabilizarla, le colocaste. Ah, sí, es una teja tipo sándwich, que la Ajá, idea es que genere un aislamiento acústico y térmico. ok. Entonces, ella tiene su recubrimiento de poliuretano al interior, después de esta lámina, Ajá, que le ayuda a hacer el aislamiento de, digamos, de ruido cuando llueve, todo, y además a reducir el calor, porque en Cali el sol es duro. Entonces, y ese no te tipo incrementa mucho el costo de la losa. no porque aquí no hacemos losa. Ah, no hay losa, la No losa hay es el losa. panel. El pan, exactamente. Entonces aquí tenemos una estructura metálica que le da, genera, digamos, el soporte a toda esta cubierta. Ah, Y adicional, luego hacemos por debajo un cielo y hay otro aislamiento dentro, digamos, del espacio que queda entre el cielo y la pendiente que tiene la cubierta, la Ahí, teja. ¿Sí? claro. Entonces, mira, por ejemplo, los elementos que salen donde entra la ventilación y la iluminación están separados para que entre el viento, ¿sí? La Y luz, no tiene todo. nada, ¿verdad? Simplemente es la separación del vidrio con el pretil y listo. Exactamente. Y todo el Excelente. tema, pues, de las canales y todo ya el tema, que es un tema bastante complejo también. Sí, resolver que dentro del proyecto todos los bajantes y todo eso esté totalmente pensado y uno no vea absolutamente nada al interior. Ujú. Y que se resuelva, pues, técnicamente ¿Y toda así la cubierta. acostumbran a hacer las losas? ¿O aquí es un... Esa es otra, Esa esa es sí otra, ya ¿verdad? Sí. tiene un manto y digamos es la losa en concreto, luego tiene el manto y pues mira, ahí tienen que, digamos, tiene una pintura que también la protege, también es muy buena, pero en algunos casos me gusta utilizar esta y en otras partes esta, Y por ejemplo aquí, porque es que si la voy a utilizar, entonces prefiero utilizar la losa y todo, así como acá y que tiene, aquí por ejemplo hicimos todo el tema también de la impermeabilización antes de este travertino, ¿sí? Y generamos estos puntos, pero todo eso está impermeabilizado con su buena pendiente. ¿Qué es lo que incluso ahí se alcanza a ver, qué es lo que en una losa de concreto ayuda para que no se, no se den tantas fisuras? Es que el agua corra, ¿sí? Entonces aquí uno no lo siente, pero esto tiene su pendiente, ¿sí? Y pues luego sí todo su aislamiento, hacerle toda la impermeabilización y todo, y luego enchapar y sellar. Incluso hay unos punticos aquí que nos hemos dado cuenta que tenemos que sellar aquí en el travertino, porque no queremos que que haya nada nada. aparezca así. Pero a ver, si tú sellas, por ejemplo, vamos a decir aquí, retapas esto, pero aquí abajo que Ahí tenemos también un todo está material, todo impermeabilizado, está impermeabilizado, todo. entonces no pasaría nada, ¿no? Sí, pues es para evitar. Para ir evitando un poco y un poco más, Sí, ¿verdad? entre Excelente. menos, Es que entre menos el agua yo digo que posible. es el peor enemigo de la No, y arquitectura. aquí tenemos una condición
es que en el día hace mucho calor y en la noche baja demasiado la temperatura. Entonces mucha ahí contracción. empieza a generar esas contracciones que empiezan a romper a veces. No es que vayan a demorar nada, sino que empiezan a hacer las fisuritas, fisuritas chiquiticas y por ahí el agua empieza a andar hasta que llega y ¡pum! Sale y no sabes luego ni dónde. Exactamente. ¿Y aproximadamente cuál fue el costo por metro cuadrado? Si alguien quisiera construirlo al día de hoy. Al día de hoy yo creo que unos 3,5 millones, o un poquito más, 4 millones metro cuadrado. ¿Y en dólares cuánto es más o menos? En dólares serían que unos 1,000 $1,000 el metro cuadrado. el metro cuadrado. Ah, se me hace bastante prudente. Para la diversión de... Entonces, La pantallona. sí, aquí la gente que esté en la piscina y pueda poner su música. Ah, bueno, eso es un tema importantísimo, todo el tema pues de la iluminación, pero también de los equipos técnicos que necesitan para poder llegar a tener todo totalmente desde la domótica. Entonces aquí ves todo esto, se opera desde el celular. Desde un solo punto tienes todo, toda la casa, la iluminación exterior, la iluminación interior, el sonido, música, todo. Increíble. Y Entonces, se ve que todo funciona a la perfección, ¿verdad? sí, Como un reloj suizo. sí, esta casa de un ingeniero. Los ingenieros son... Entonces con él trabajamos muchísimo, y la verdad a él le gusta aportar en la obra y en sus ideas. Y con él trabajamos muchos temas técnicos, pues que al final le dan todas estas posibilidades a la casa, ¿no? De la domótica y hasta el diseño, todo, la materialidad. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Cubo 180, entonces en Instagram, Cubo, con Q, Cubo 180 y 180 Jorge Gómez. Ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias, arquitecto. Esperemos seguir conociendo sus obras que son verdaderamente sorprendentes. Muchas gracias, Abraham. Claro que sí, con mucho gusto y siempre por acá. Qué bueno que nos visites aquí en Colombia y sobre todo en Cali, que es una ciudad muy bonita. Yo creo que se está convirtiendo en mi favorita en el mundo. Muchísimas gracias, arquitecto. Con mucho gusto. Hasta pronto, jóvenes. Es verdaderamente gratificante visitar arquitectura como esta, así de bien pensada, de bien diseñada, de funcional y al mismo tiempo juguetona, ¿verdad? Porque rompe las líneas ortogonales, genera patios triangulares. Vean, este patio es un triángulo, pero funciona perfecto. No se genera un espacio desperdiciado en esa unión, ¿verdad? Al final quedan ahí las ventanas, entonces no se siente esa esquina como difícil de acceder, o sea, queda una buena proporción. El proyecto está perfecto y la construcción también perfectamente bien ejecutada. Los despido con esta vista. Sigan las redes sociales de los arquitectos. J. Paredes, adelante.